Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la palmera de Madagascar, acerca de sus cuidados, de su reproducción. Bueno, sé que mi planta ahorita es pequeña, no está muy grande. De hecho, tiene como medio año que yo la adquirí y pues me he dado cuenta que sus cuidados son muy fáciles. Ella crece muy rápido. A mí me está creciendo muy rápido, aunque es muy longeva. Yo creo como estaba muy pequeña, pues me está creciendo ahorita, pero ella es más o menos como la planta de pata de elefante. Son plantas muy longevas, crecen muy lentamente. Llegan a medir hasta 3 metros. Para que ellas floreen, y se ramifiquen, porque también se llegan a ramificar, tienen que pasar más o menos 8 años para que llegue de una altura más o menos como de metro y medio. Yo estoy emocionada porque ya quiero que pase todo ese tiempo para que ya la vea yo muy grandota. Sus cuidados, su tierra debe ser muy drenante. ¿Por qué razón? Porque ella es más o menos como las suculentas. En su tallo guardan su agua. Entonces, si nosotros le ponemos un sustrato o que se encharque el agua, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a podrir nuestra plantita. Y eso no queremos que crezca muy grandota. Ahora, ellas llegan a florecer hasta los 8 años. Para que pueda dar semilla para su reproducción, deben de florear más o menos 4 veces. Las primeras 3 floraciones no va a generar semilla, sino hasta la cuarta floración es cuando ella va a generar semillas. Regularmente esa es su reproducción a base de semillas. Llega a dar bastantísimas semillas. O le salen sus pequeños hijuelos de aquí, que muy rara vez es que le salen, pero sí les llegan a salir. Más cuando ya son muy longevas, tienen muchos años. Es cuando tu planta va a generar hijuelos. Se las voy a mostrar. Vean lo bella que es. Miren, amigas, mi palmera ahorita es chica todavía y su tallo de abajo es delgado. No sé si alcancen a apreciarle. Acá es delgado y va engruesando. Pero cuando ella ya tenga varios años, ya tenga unos 5 o 6 años, entonces ya todo su tronco va a estar parejo. Ya no va a estar aquí delgadito y aquí grueso. No, ya va a ser un tronco parejito, de la misma dimensión de abajo como de arriba. Incluso también, amigas, otro detalle muy curioso es que en cada hojita que se le va secando van quedando 3 espinas. Sí, ahorita pues mi palmera, miren, está hermosa, no tiene hojas secas. Está gustando mucho ahorita la temporada, porque aquí es donde yo vivo, ha estado lloviendo bastante. Y como ustedes saben, el agua de lluvia les gusta mucho a todas las plantas. Es cuando ellas crecen más que toda el agua de la llave, que ven que les echan cloro o contiene muchas sales, que eso les daña a nuestras plantas. Entonces, como ahorita tiene agua de lluvia, pues está ella creciendo a todo lo que da. Por eso es que ahorita mi palmera no tiene hojas amarillas o secas. Todas, miren, todas están bien bonitas. Y lo que les decía, que en cada hojita que ella llegue a caérsele, salen 3 espinas. Ahí se le quedan las 3 espinas. Todas estas, siempre es lo característico de ellas, es de que en cada hojita tiene 3 espinas. Todas, y no sé si logren apreciar, se vean todas sus espinas, y todas son un conjunto de 3.
Estas, pues cuando ya las trasplantemos, vamos a tener que tener especial cuidado, pero eso ya va a ser otro video donde ustedes me van a acompañar a trasplantar mi palmera de Madagascar. Sus flores, como ya les había mencionado, son muy bellas, pero tenemos que esperarnos hasta los 8 años para poder ver sus flores, que son hermosas. Ya les voy a estar aquí poniendo cómo son sus flores en la pantalla. Incluso también voy a ponerles aquí en la pantalla el nombre científico de la palmera de Madagascar, porque pues de repente son medios difíciles de pronunciar. Entonces, para que no me vaya yo a equivocar y les vaya yo a dar otro nombre, pues entonces mejor se los escribo por acá y ahí les va a aparecer. Bueno, amigos, espero que estos consejos que yo les estoy aportando es base al cuidado que yo les tengo a todas mis plantas. Yo no estudié para las plantas, sino es el amor y el cariño que yo les doy a mis plantas, y estos pequeños consejos que yo les estoy dando es base a eso, porque me dan muy buenos resultados en mi jardín. Ya les voy a hacer otro nuevo tour donde puedan ver mi jardín, pero o me van a acompañar a acomodarlo, a que luzcan mejor todas mis plantas. Bueno, amigas, espero que les haya gustado mi video y les sirvan mis consejos. Si les gustó, activen la campanita para que les notifiquen cuando subo un nuevo video y no se les olvide suscribirse. Bye.